Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Sabes.cl, el diario digital del Gran Concepción. Yo diría que ya estamos en tierra derecha, ya quedan cuánto, 2, 3 semanitas para las próximas elecciones, estas elecciones gigantes que vamos a tener aquí en la región del Biobío y en nuestro país, con voto obligatorio. Yo creo que se va a ser una gran novedad. Bueno, en ese contexto nos acompaña hoy día don Fernando Peña, él es candidato a gobernador, él representa eh, es apoyado por el Partido Republicano y está aquí con nosotros en Sabes.cl. Don Fernando, ¿cómo está? Bienvenido. Hola Hugo, muchas gracias. Imagino muy cansado, porque yo nunca he sido candidato, pero me imagino que tiene muchas actividades seguidas unas detrás de la otra. Hablábamos fuera de cámara lo que le tocó vivir en Cabrero, con una cabalgata gigante, pero ya no le vamos a preguntar de eso. Bueno, Fernando Peña Rivera es de profesión administrador público aquí en la Universidad de Concepción. Tiene un magíster en filosofía en la Universidad de los Andes. Nosotros los conocemos como ex seremi de educación, ese ha sido como su rol público más notorio. Sin embargo, antes de entrar al programa de gobierno específicamente, conozcámoslo un poquito más. Usted está hace 20 años en Concepción, no es nacido y criado en nuestra zona, digamos. Si se puede acercar un poquito más al micrófono. Sí, así es, llegué a estudiar desde San Bernardo, acá en el año 2004, sin conocer a nadie acá en Concepción. Y arrendé una pensión chiquitita ahí en Prat, a la altura de la Catanga. ¿Te acordáis de esa Sí, discoteca? claro que sí. 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 Yo sufría todos los fines de Con la semana, música. no con los compadres que se estacionaban afuera, pues, Ah, no me ya. dejaban dormir. Y yo Ya. además nunca he ido a disco, entonces nunca tampoco fue como que "Oye, me voy a ir a la disco". Nunca se entusiasmó por Nunca me pasarte al entusiasmé lado. con la Catanga, nunca la conocí, de hecho, viviendo en esa pensión. Pero sí, afuera, los compadres, con los autos y todo. Y sí, me vine a estudiar solo. La verdad que fue ese primer año bien sosegado. No tampoco me hice grandes amistades. A excepción de Fabiola, que hoy día es mi señora, que fue mi gran apoyo, mi gran amiga durante toda mi carrera. Estamos hablando de qué año en la Universidad de Concepción. 2004. 2004 en la Universidad de Concepción. 2004, sí. Yo cuando llegué ahí era, si no me equivoco, Franco Guiguel, presidente de la FEC, que hoy día es candidato a Core, anda ahí el uñe mugre con otro candidato a gobernador. Mm. Y fue también el año de la irrupción del fenómeno de lo evangélico, ahí en la FEC. Así que conozco hace años a toda esa camada de dirigentes. A don Héctor y los otros que A todos, y varios de esos nos estamos hoy día viendo hoy día en la papeleta. El Camilo también, bueno, el Camilo es más joven que yo. ¿Pasó algo en la Universidad de Concepción esos años o no? Cosas bien interesantes, sí. Pues. Sí, a mí me tocó, por ejemplo, siendo presidente del movimiento gremial, porque yo la verdad es que en segundo ya comencé mi vida más activa como dirigente, como presidente del movimiento gremial, después fui candidato a la FEC, tuve mi centro alumno, que lo gané, y nos tocó en el 2006 la movilización grandota en contra del CAE, recordarás tú. Sí, claro. Y en el 2006 también la Revolución Pingüina, que si bien ahí las universidades se plegaron más tarde, también generó Eso nació aquí en la región del Biobío, en el Liceo específicamente Carlos Cousiño, Lota. en Lota. Claro. La gran revolución pingüina que usted se recuerda, esas grandes marchas, la marcha de los paraguas, todo eso, nacieron aquí a propósito de los problemas que tenía ese establecimiento educacional. Así es, sí. Ahí empezó mi vida como dirigente, una etapa muy bonita de mi vida, la recuerdo con mucho cariño, que me ayudó a desarrollar no solamente la vocación, sino que las actitudes. Yo aprendí a debatir y a pelear en el aula 6 de la UECONCE. Entonces, ¿Era dura bueno, la cosa ahí? dura, una buena escuela. Además que veníamos saliendo de, creo que la presidencia de Cariola o por ahí. No, a la Carol Cariola nosotros de hecho le ganamos dos elecciones a la FEC. Primero el 2007 y después el 2008. Ya. Ella fue después de 3 intentos, de hecho, presidenta de la FEC. Pero claro, a mí con la Carol me tocó, desde que ella también está en segundo año más o menos, al menos 4 años de intensa vía dirigencial y de vernos obviamente cada uno al otro lado de la vereda, pero yo recuerdo con mucho cariño y aprendí además, te atrevería a decir que prácticamente todo lo que hoy día usted ve, observa y quien me está viendo ahora,
lo aprendí ahí. No, mi oficio político, el grueso, lo aprendí en ese oficio dirigencial en lo de Conce. Sí, usted, yo veía su historia, digamos, y claro, lo conocemos como Seremi de Educación, pero la verdad es que ha desarrollado varios oficios. Y yo leyendo su historia me doy cuenta que varios oficios yo también los desarrollé. Porque yo también partí trabajando muy joven. Yo partí trabajando a los 13 años, más o menos, en un supermercado en Perú al Día. Y parece que tú también hizo el mismo oficio que yo. Sí, Ha desarrollado varias muchos cosas. oficios. Digo ¿por qué digo esto? Porque cuando uno sabe de estas cosas, uno va entendiendo un poco a la persona. Y yo soy de la idea que efectivamente cuando una persona ha desarrollado muchos oficios, conoce muchas realidades. Y por lo tanto, bueno, uno entiende que tiene determinadas capacidades. ¿Hizo todo tipo de oficios, te parece? Sí, po. Empecé, del primero que tengo conciencia, así como remunerado, estacionando autos en las elecciones, allá en San Bernardo. Iba con mi primo y otros amigos, y la verdad es que no iba bien. En ese Eso entonces, era propina, supongo yo. propina, claro, Claro. pero significaba estar todo el día ese cuidando Ah, los autos, a los vocales, a los apoderados, pero también a la gente que iba a votar. Y después de eso, bueno, ayudando a mi tío en la feria, cargando cajones de tomate. Mi tío vendía entre naranja y tomate, era lo que más se veía, pero a veces durazno. eso es San Bernardo, en En Santiago. San Bernardo, claro. Mi tío, bueno, hasta el día de hoy trabaja en la Feria Libre de San Bernardo, que es una, de hecho, de las más grandes del país. Y yo lo ayudé harto años ahí y saqué músculo, de hecho, cargando cajones. La feria es un mundo, ¿ah? Sí, La sí, sí, feria en sí. sí misma es un mundo. Sí, 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 sí. Y después de eso trabajé como empaque en un home center en La Reina. Eso me significaba viajar y Ahí tomar. coincidimos, ahí Me coincidimos. tocaba tomar micro desde San Bernardo a La Reina, 1 hora y media de viaje y estar todo el día y también esa aventura de cuando te dan 5 lucas, son sensaciones lindas que yo creo que quienes han trabajado en eso las conocen. Pero eso también me ayudó a tener claro, una perspectiva distinta también de la vida. No sé si más rica necesariamente, pero sí quizás más diversa, sobre todo de lo que de la realidad, creo yo, del 80% del país. Eh, no, Sí, esa realidad que a uno le permite entender que las cosas cuestan, porque no son fáciles. sí, po. ¿Mm? Yo la verdad es que doy gracias a Dios porque nunca tuve que trabajar para ayudar en mi casa, para comer o para estudiar, pero sí me ayudó a ser muy independiente desde muy cabro chico. Yo trabajaba para poder invitar a mis pololas al cine, para poder de repente tomarme una cerveza con un amigo y yo llegar con mi plata, no tener que estarle pidiendo a mi mamá o a mi papá. Claro, yo mis primeras zapatillas, este es como una entrevista para mí, pena que yo mis primeras zapatillas las compré con sueldo de estos muchachos que echan las bolsas a los Sí, supermercados. Se acabaron los empaques, ¿ah? sí, Hay un supermercado que tiene empaques. sí, Uno, no voy a decir cuál es, solo voy a decir que está en Talcahuano. Y sí. para el 18 me encontré con que ahí todavía tienen empaque. Bueno, don Fernando, hablemos un poquito de su programa, ya lo conocimos un poquito más con esas historias de vida. Usted ha centrado su campaña, lo voy a resumir en una palabra, puede que no lo resuma bien, pero en transformar la región del Biobío en un líder, en una región líder. Y habla de la región como contrapeso a la metropolitana, que en algún momento lo fue, indudablemente. Eh, si se plantea ese objetivo es bien complejo. ¿Por qué? Porque los periodos de tiempo son acotados, Sí. ¿cierto? A algunos años y por los problemas que presenta hoy la región del Biobío. ¿Cuáles son las fortalezas de la región del Biobío? Bueno, la histórica, la pesca y lo forestal, por mencionar dos, ¿no? Tenemos el tema de la universidad y qué sé yo. Eh, pero precisamente los dos sectores más fuertes son donde más problemas tenemos hoy día. Sí. Sí, esto de la región líder no es solamente una pulsión chauvinista de que, oye, tenemos que creernos el ¿Quién no cuento. querría eso, digamos? Claro, pero además creo yo parte desde un dolor que efectivamente es histórico y que es la situación de las regiones respecto a la situación de Santiago. Eh, yo creo que gran parte hoy día de los problemas que vivimos en Biobío, sobre todo respecto a decisiones de inversión, y que explican en muchas ocasiones la lentitud o la poca velocidad en decisiones como por ejemplo la construcción de un puente que lleva 12 años tratando de terminarse de construir, tiene que ver justamente con esta mirada peyorativa que muchas veces ha primado respecto al trato con las regiones. En circunstancias de que Biobío siempre tuvo una situación o una parada muy distinta, porque siempre fue una región contrapeso.
Y esa posición, creo yo, hoy día efectivamente ya no es tal. Hoy día uno le pregunta a cualquier santiaguino dónde hoy día Bío Bío aparece y la verdad es que ni siquiera tercero o en cuarto lugar, en muchas dimensiones. Y eso por decisiones propias que se han tomado entre ellas las políticas, la división con Ñuble, el castigo en la representación parlamentaria, pero también por decisiones estratégicas que se han dejado de tomar. Lo de Huachipato, que es lo más reciente, y sobre lo cual yo creo que ya estamos todos de acuerdo, no es una cuestión que nos explotó de un día hacia otro. Es algo que todos conocíamos desde hace 10, 15 años, era una profecía autocumplida. Y la pregunta es, hoy día, cerrando el episodio de Huachipato, dando vuelta a la hoja, es cómo evitar que el día de mañana sigan cerrando empresas o industrias tan importantes como esa, en circunstancias de que el mercado laboral va a seguir sufriendo transformaciones y en circunstancias de que hoy día Bío Bío no parece estar previniendo ni parece estar anticipándose a futuras crisis. Pero es eso, ¿el gobernador puede hacer algo en ese contexto? A propósito de lo que usted dice, porque esto es el contexto internacional. Yo, por supuesto, no estoy de acuerdo con el cierre de Huachipato, pero un poco entiendo. Huachipato es como una más de las empresas. Partamos de Bellavista para adelante. Y el tema del comercio chino, ¿cómo el gobernador podría eventualmente hacer algo con eso? Yo creo que la gran diferencia o el gran aporte hoy día de esta figura, de esta nueva autoridad, es que puede llegar en una posición de poder muy distinta a la que antiguamente con la cual acudía el intendente o incluso el mundo parlamentario. Habla de la representación. Claro, porque el poder político finalmente es el que a ti te permite justamente equilibrar o generar contrapesos con las autoridades del poder central. Entonces, ahí es donde creo yo el rol del gobernador puede ayudar a equilibrar la balanza y sobre todo ayudarnos a ser un poquito más audaces en atraer inversiones, sacarle recursos al poder central, a la DIPRES, en acelerar obras importantes que a veces llevan 10 años u 8 años discutiéndose. ¿Para qué hablar en materia, por ejemplo, de conectividad? Muchas de las soluciones, muchas de las rutas o de las inversiones en materia vial llevan 10 años, 15 años discutiéndose. La ruta Piedemonte es el mejor ejemplo y la ministra nos acaba de anunciar hace algunos días de que el diseño se va a postergar. Y estas autoridades nos avisan desde acá, porque al menos tienen la deferencia de venir para acá a anunciar las malas noticias, pero al parecer nadie se inmuta. A nadie le asombra ya que de nuevo tengamos que estar esperando 1, 2, 3 años más para que una obra, por ejemplo, pueda tener su diseño. Entonces, el gobernador efectivamente ahí lo que nos puede ayudar, un buen gobernador, nos puede ayudar justamente a generar un poquito de contrapeso y sobre todo de enfrentar con un poquito de carácter, creo yo, a las decisiones del poder central. Pero no solamente enfrentar para tensionar, sino que buscando soluciones. Si acá no se trata de sentarnos o de pararnos frente a Santiago solamente para siempre estar permanentemente mostrando la choreza del penquista, sino que esto se hace buscando acelerar decisiones que a veces, insisto, por negligencia o por desazón del poder central pasan años y a nadie le interesa. Porque digamos las cosas por su nombre, pues, si para los santiaguinos el sur de Chile empieza en San Bernardo. Entonces lo que pase acá en Tirúa o en Cañete, en Contulmo, ¿dónde está? Puerto Vara. Sí, para la mitad de los santiaguinos el sur es Puerto Vara. Todo el resto son localidades, ¿cierto? Entonces, ¿cómo tú logras situar o darle importancia a lo que pasa en la región desde la capital del país? Bueno, teniendo autoridades que efectivamente sepan representar y sepan ser pulga en la oreja. Y al menos ese oficio yo creo que, como bien te comentaba adelante, lo aprendí muy bien en lo de Conce. Y creo que además tengo la capacidad de no hacerlo de forma hostil, sino que de forma inteligente, de forma amistosa, pero sin obviamente descuidar el carácter necesario que tiene que tener una autoridad para poder obviamente tomar decisiones. En su programa de gobierno habla del enfoque en la persona humana. Me parece que es el segundo o tercero, no me acuerdo de los que menciona. El primero. El primero, ya. Enfoque en la persona humana. Eso me llamó profundamente la atención porque uno ve programas de gobierno y son cosas muy técnicas. En cambio, esto del enfoque en la persona humana me sonó medio etéreo. Lo leí
y, y habla un poco del desarrollo de la persona gracias a sus propias capacidades. Un poco eso fue lo que entendí. A ver si se puede explayar un poquito en ese tema. Yo creo que dentro de Y, la y nue- y visión, nu- y nuevamente el tema de el gobernador regional metido en eso, digamos. No sé ahí cómo hacer el link. porque las autoridades políticas no solamente tenemos que estar para construir lomos de toro, y pasa que las autoridades políticas también tienen todo el derecho, y creo yo también es una obligación, el de intentar dibujar un futuro o de invitar a una ruta o a un camino o a un proyecto político para que las personas puedan orientar también sus propios proyectos de vida. De hecho, mi enfoque en la persona tiene que ver con eso, con entender también al mundo político como un colaborador, un facilitador para que las personas puedan desarrollar sus proyectos de vida en armonía, con libertad. Y eso pasa porque las personas puedan también trabajar dignamente, tener buenos empleos, no vivir desintegrados como ocurre hoy día, que muchas veces por falta de trabajo un padre o una madre tiene que emigrar al norte o a Santiago en busca de una fuente laboral. Por lo tanto, la pregunta o la inquietud por, bueno, ¿cuál es el foco acá finalmente del rol de una autoridad? Para mí es justamente proteger a la persona humana. Ese es el centro de mi proyecto político. No está solamente en los fierros o en el hormigón, no está solamente en construir más lomos de toro o solamente en el crecimiento económico. El foco de mi proyecto político está justamente puesto en que las personas, en las familias, puedan desarrollar vidas dignas, con buenos trabajos, en barrios seguros, tranquilos, vivir en paz y recuperar también parte de esa tranquilidad que se ha ido perdiendo con los años, porque esta siempre fue una región tranquila, acogedora, provinciana. Yo también en ese párrafo que tú leíste hago ver esto que muchas veces los santiaguinos dicen de forma peyorativa, cuando nos tratan de provincianos. Bueno, si el provincianismo para mí es un rasgo y es casi una virtud. Nos gusta ser provincianos, nos gusta llevar un ritmo de vida más sosegado, no tan estresante como se vive muchas veces en la capital. Y pasa que esos rasgos se han ido perdiendo, porque Concepción se parece cada vez más a Santiago. Y yo creo que parte de lo que nosotros queremos evocar y parte de la invitación que queremos hacer justamente es que tenemos que recuperar parte de esos rasgos perdidos, parte de esa ciudad provinciana, tranquila, acogedora, a la cual al menos yo llegué en el año 2004 y que hoy día prácticamente ya no distingo. Y creo que es la sensación que muchos perciben. Habla de región libre y sostenible. Y ahí le quiero preguntar sobre cuál, desde su perspectiva, es el rol que debe cumplir el Estado de Chile. Mira, el Estado es Sa- una... Y no le pregunto por la subsidiariedad, le pregunto efectivamente por lo que acaba de decir, el desarrollo de la persona humana, que la persona por sus propias capacidades vaya surgiendo, está muy bien. Pero el Estado tiene que jugar un rol. ¿En qué materia, digamos? tiene un rol fundamental y tiene sobre todo un rol fundamental hoy día en un problema que ni la izquierda ni la derecha han abordado correctamente. Y tiene que ver con la seguridad. Porque por un lado la derecha muchas veces ha minimizado o ha definido el problema de la seguridad solamente como una cuestión de crónica policial. Y tiende a pensar de que el problema de la seguridad se resuelve colocando un carabinero en cada esquina. Y eso, además de ser fantasioso, sabemos que es una caricatura finalmente del problema de la delincuencia. Y por otro lado, la izquierda nos dice, oiga, ¿sabe qué? Ocurre que la delincuencia existe porque existen violencias estructurales, el modelo neoliberal obliga a que existan este tipo de marginalidades y son respuestas finalmente a la violencia del mismo sistema. Entonces tú tienes estas dos visiones que lamentablemente pasan por alto justamente cuál es el rol del Estado en la sociedad moderna. El Estado, de hecho, es una invención que en el siglo XVIII surge justamente para impedir la violencia de todos contra todos. Lo hace, el Estado aparece justamente para monopolizar la coacción y evitar la ley del talión, la ley del ojo por ojo, y evitar que finalmente las personas tengan que hacer justicia por sus propias manos. La violencia ahora, institucionalizada, solamente la puede ejercer el Estado. ¿Qué es lo que vemos hoy día? Que la seguridad lo que genera es autotutela, que las personas se defiendan por sí mismas, pero que además se sientan desprotegidas, que sientan que el Estado finalmente no aparece ni está presente en ningún territorio. Entonces, el déficit de Estado no solamente tiene que ver con, insisto, el paradigma de tener un carabinero por esquina o desde la izquierda pensar que la violencia
y la delincuencia son síntomas o son reflejos finalmente de las carencias del modelo. Hoy día hay que entender finalmente el problema de la seguridad desde el rol del Estado también, desde los déficits y desde los problemas que hay en materia de educación, porque, y algo que yo digo en mi programa, no vamos a resolver los problemas de seguridad mientras existan cabros chicos que crean que es más atractivo tener 100 lucas para comprarse un par de zapatillas antes que querer ir a estudiar para poder ganarse la vida honradamente o para ver o soñar con un futuro desde un trabajo tranquilo, honrado, versus lo que te ofrece hoy día la narcocultura, que es plata fácil, a cambio de ser soldado, vivir con pomposidad, al filo, vidas peligrosas, ¿cierto? Y hoy día hay muchos jóvenes, adolescentes, cabros chicos, que sobre todo en las poblaciones, dejan de ir al colegio porque creen que justamente ese tipo de vida hoy día es más atractivo. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros no vamos a ganar la guerra contra la delincuencia mientras el Estado no entienda que el problema de la seguridad no se resuelve colocando un carabinero en cada esquina, ni que tampoco se resuelve mirando al techo porque chuta, la delincuencia finalmente es el residuo o el síntoma de las desigualdades estructurales del sistema neoliberal, que es lo que básicamente dice la izquierda. Entonces, para mí, la presencia del Estado es tan importante y la rehabilitación de la autoridad, particularmente en territorios ocupados hoy día, como en comunas como Tirúa, Cañete o Contulmo, tiene que ver justamente porque no sirve de nada, estimado Hugo, seguir discutiendo sobre el estatus o sobre el volumen de derechos sociales a los cuales tenemos que pedirle al Estado en materia de salud, en materia de educación, en materia de pensiones, si la base, si los cimientos del Estado hoy día no están cumpliendo con sus expectativas. La razón de ser del Estado moderno es que justamente el Estado nace para cumplir con asegurar seguridad, para garantizar la paz entre los ciudadanos. Esa es la esencia, es la razón de ser del Estado moderno. Surge para reemplazar a la sociedad medieval justamente con ese propósito. Entonces, hoy día pasa que todos damos por hecho que el Estado tiene que garantizar seguridad, pero está fallando en su misión. Y el problema es que cuando falla en esa misión, pareciera ser, y esto es algo que todos percibimos, pareciera ser que todas las demás funciones del Estado se devienen en irrelevantes. Y por eso es que la gente, cuando siente que el Estado no cumple con esta labor, con la labor de seguridad, al final le empieza a dar lo mismo lo que haga el alcalde, el concejal, el core, y por eso es que muchas personas acuden con absoluta apatía e indiferencia frente a las elecciones. No es un poco, sí, está muy bien, yo entiendo lo que me dice, pero no es un poco ambicioso para un plan de un gobernador. Lo que pasa es que hay que distinguir entre el arte de lo posible y el arte de lo imposible. Yo no creo que la política tenga que solamente reducirse al arte de lo posible. Yo creo que los líderes políticos, insisto, tienen todo el derecho también de ofrecer proyectos y de al menos intentar pedagógicamente reconectar con parte de los malestares y de las pulsiones que hoy día recorren en la ciudadanía. Yo soy muy consciente de que no voy a ser ningún mesías, ni tampoco vengo aquí a cambiar todo de un plumazo. No tengo esa pretensión tampoco. Pero creo yo también es mediocre que una autoridad como un gobernador regional no pueda al menos hilar en 2 o 3 ideas, como yo lo he intentado hasta ahora, un proyecto para al menos tratar de recomponer ese vínculo que existe entre el poder político y la ciudadanía. Porque el nivel de apatía y de desafección es tan peligroso y yo creo que se explica en gran medida porque las personas, insisto, ven hoy día que el poder político, que el Estado y sus instituciones no están siendo capaces de cumplir con lo mínimo, que es básicamente resguardar la seguridad y garantizar la paz. Vamos a temas más prácticos, que sí dependen y muchísimo del cargo de gobernador y otras autoridades, por supuesto. Hay un ítem que se llama calidad de vida, y ahí entramos al tema de la congestión. Eh, yo creo que esa sí es una cosa que se puede resolver sí, en 4 años. O menos filosófica. Sí, yo creo que eso sí se puede resolver en 4 años. No, pero otro tema me interesaba también porque lo encontraba medio etéreo, pero lo supo poner bien. El tema de la congestión y otros problemas que tiene la región del Biobío, ¿Sí? digamos, no sé, el excesivo centralismo incluso de Concepción versus lo que pasa con Tirúa o, qué sé yo, Los Álamos Claro. o Cabrero. Entonces, ya, la congestión. Hay proyectos que están andando,
está Piedemonte y hay otros proyectos que están andando. Pero también tengo la sensación, haciendo un símil con lo que usted acaba de decir, que aquí el problema de base es otro, digamos, a propósito de la congestión. Yo lo conversaba con gente del CDEUS, por ejemplo, que me decían que es increíble, pero aquí en Concepción, o el Gran Concepción, digamos, uno vive en Talcahuano, el hijo estudia en San Pedro y la persona trabaja en Concepción. Entonces se tiene que trasladar. Entonces, el problema es de origen también, el problema de la Eh, congestión. No solo, digamos, el aumento de los vehículos, sino que los traslados eh, que se obligan a raíz de una Pencópolis mal estructurada inicialmente. bueno, porque entre otras cosas hay un plan regulador metropolitano que data del año 2003 y se toman decisiones de ordenamiento territorial con un instrumento de planificación absolutamente desactualizado. Hay comunas como Hualpén y como San Pedro de la Paz, que tú de hecho mencionaste en tu ejemplo, que no tienen hoy día un centro cívico. No, ¿Cómo, claro. cómo tú te explicas que una comuna como San Pedro de la Paz, que tiene más de 100.000 habitantes, no tenga un centro? Entonces, obligas a la gente justamente a trasladarse en trayectos largos, además por vías absolutamente congestionadas. La ruta 160, y esto es algo que yo he repetido hasta el cansancio, es la ruta más congestionada del país, circulan más de 70.000 vehículos al día, pero no solamente eso, circulan vehículos particulares, camiones, vehículos de emergencia, hasta carros de tracción animal. Todo eso en una misma vía. Y a quién le sorprende, y nadie se inmuta. Oye, no, es que hacemos lo posible, no, es que estamos licitando la ruta Piedemonte. A mí hay gente que de repente en redes sociales me dice, oiga, usted que es Barça, ¿cómo se le ocurre adjudicarse claro, adjudicarse el mérito de eso si eso ya se está haciendo? Y les digo, claro, pero el tema es que cuando se lleva haciendo 15 años es lo mismo que no se esté haciendo. Entonces, ¿qué es lo que se necesita acá? Lo que se necesita es acelerar, darle velocidad. Lo que no puede ocurrir es que una ministra de Estado venga a la región del Biobío y nos diga, no, ¿saben qué? La ruta de Piedemonte finalmente no se va a licitar este año. Y lo que me molesta y lo que no puede ocurrir es que nadie en el poder político vaya y diga, oiga, ministra, no, tenga la licitación este año, basta, ¿hasta cuándo? Porque estamos esperando 15 años por la licitación de esta ruta concesionada. Y ahí hay preguntas más de fondo también, Pugo. Porque la ruta Piedemonte, valga decirlo, se ha obstaculizado. No se ha ralentizado. Tiene muchos detractores la ruta Piedemonte. No se ha ralentizado solamente por negligencia de las autoridades. Ha habido un lobby y han habido detractores y han habido comunidades a las cuales se ha usado para obstaculizar la construcción de esa ruta. O comunidades que realmente creen que no es el mejor camino, digamos, Sí. o no quieren que pase cerca de su casa una carretera, digamos. Comunidades que se demoraron 10 años en, por ejemplo, entender que el ralentizar la hora significó que hoy día los vehículos particulares conejearan por sus pasajes, destruyéndolos completamente. Entonces ahí están los frutos finalmente de esta negligencia. Entonces, yo espero de verdad que una futura autoridad o que un futuro gobernador asuma responsablemente la labor de acelerar, de darle velocidad a la construcción de la ruta Piedemonte, a soterrar los principales cruces ferroviarios en la ruta 160, porque mira, el diseño del Idea corredor... que también está ya tirada sobre la mesa después del accidente de Bocasura, hace rato. Sí, pero fíjate un detalle. El diseño del corredor de transporte público de la ruta 160 contempla solo algunos cruces ferroviarios, soterramientos. ¿Cuál fue la respuesta que dio el Servio? No, más adelante, no, el MOB. ¿Qué respuesta dio el MOB? No, más adelante el Servio va a construir el resto de los cruces. Todos sabemos lo que eso significa, que no se van a construir nunca. Entonces ahí es donde tienen que haber autoridades de que, oiga, no, pare, inclúyame en el diseño, aquí y ahora, todos los cruces soterrados, porque de lo contrario vamos a tener que seguir lamentando en el futuro accidentes como los que ocurrieron este año. Es que no hay plata. Es que ese es el tema. Ya, porque le estoy diciendo el contrapunto. Hugo, vea el presupuesto del MOB. Ni siquiera son capaces de ejecutar toda la plata que les asignan. Entonces la respuesta de que no hay plata no existe, porque si hay plata. Y si no hay plata, bueno, sacamos plata de otras cosas. ¿En qué se están ocupando hoy día los fondos de espejos del Transantiago? ¿En qué se están ocupando hoy día los fondos de los planes de rezago? ¿En qué se va a ocupar la plata del royalty minero? ¿No hay plata? Por favor. Si plata hay. El tema es que hay que saber ocuparla. Lo último que ya se nos pasó el tiempo, transparencia y probidad, tiene un acápite, el programa sobre transparencia y probidad y cómo podría no estarlo, digamos, a propósito del contexto en el que estamos. Bueno, el gobernador Rodrigo Díaz, cuestionado y todo, ha dado una serie de pasos adelante en términos de, propuso una especie de decálogo, parece que algo que sí me acuerdo, sobre el tema de probidad. Durante su eventual gestión, digamos, ¿cómo va a abordar ese tema en específico? Ojalá con alguna medida concreta.
Mire, partir desde lo obvio. Obviamente la auditoría externa va a ser la primera medida que hay que hacer, pero además de eso hay decisiones que tienen que ver con la ejecución del presupuesto y que son cuestiones que yo creo que alimentaron o facilitaron la lógica de los convenios hoy día cuestionados en el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque finalmente acá lo que se propició fue una estructura de financiamiento para pagar favores políticos y que solamente se pudo dar en la medida en que el presupuesto se dispuso y se diseñó un mecanismo para sacar esos recursos del FNR a través de las famosas asignaciones directas. Hoy día el incentivo, lamentablemente, del presupuesto es que nos saquemos la mayor cantidad de fotos posible, de que dividamos en partes muy chiquititas del FNR para así sacarnos, insisto, para que cortemos la mayor cantidad de cintas, en circunstancias de que hoy día la visión también debiese ser, oye, ¿en qué invertimos el FNDR? ¿En qué ocupamos esos 100.000 millones de pesos del presupuesto para también iniciar, apuntalar, dar el golpe de gracia, al menos para poner la primera piedra de obras que hoy día son absolutamente necesarios terminar? Todo lo que te mencioné en materia de conectividad vial, pero también en materia de acceso logístico, terminar el complejo fronterizo Pichachén, también otras rutas, por ejemplo el acceso por la avenida María Dolores en Los Ángeles, en fin, cuestiones que uno dice, ya, ¿de qué manera está participando hoy día el GORE? La política de aprovechamiento de agua, financiar proyectos de riego tecnificado, construir más APR, en fin. Hoy día yo quisiera que el presupuesto, en vez de estar pensando, insisto, en la fotografía o en el corte de cinta, que estemos pensando en cómo generar altos impactos, en cómo sacarle el mayor provecho posible a la distribución del presupuesto, para que así, más que estar pensando en el corte de cinta, estemos beneficiando a la mayor cantidad de gente posible. Yo creo que esa es la lógica, pasar de la lógica del gasto corriente a la lógica del gasto en inversión, que es lo que lamentablemente no pasó durante la gestión actual, donde se benefició el gasto corriente en desmedro del gasto en inversión. Muy bien, se nos pasó el tiempo ahí, conversamos largo rato. Fernando Peña Rivera, candidato a gobernador por la región del Biobío. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en sabes.cl y explayarse en algunos temas que a lo mejor no son tan usuales como su historia de vida y otras cosas que conversamos aquí. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Hugo. Que esté muy bien, chao. Nosotros nos encontramos y los dejo invitados para una próxima entrevista aquí en sabes.cl, el diario digital del Gran Concepción. Que esté muy bien, chao.